Nos acompaña José Tello Alfaro, analista y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José? Buenos días, Mirta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar el día de hoy sobre la viabilidad que tiene, ¿no es cierto?, el reporte que ha presentado la Comisión de Alto Nivel encabezada por el doctor Fernando Tuesta, que se va a poder hacer en el corto plazo, mediano plazo, largo plazo, por supuesto. Estamos hablando sobre un conjunto de reformas o una gran reforma que también recoge muchísimos otros documentos que ya se habían trabajado en algún momento. Correcto, estamos hablando de una reforma que es constitucional, legal y reglamentaria. Digamos un espectro bastante amplio de lo que es la normatividad vigente en materia electoral. Ahora, ¿qué estamos modificando de acuerdo a las propuestas de la Comisión de Reforma Política? En primer lugar, estamos modificando nuestro sistema electoral y eso conlleva una reforma política drástica. Y por otro lado, estamos también modificando el procedimiento eleccionario. Y eso es algo importante porque estamos nosotros ante lo que los abogados conocemos, una reforma de fondo, de temas de fondo, por ejemplo, la bicameralidad, la eliminación del voto preferencial y otros mecanismos más. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, aspectos procesales como la declaración jurada de vía, consignación de datos, elecciones internas, básicamente. Entonces, partamos con hacer esa distinción porque es muy importante. En lo que se refiere a las reformas de fondo, el tema sustancioso de toda esta propuesta, el retorno a la bicameralidad, sin duda alguna, es algo que es muy interesante y muy importante también. ¿Por qué? Porque si hablamos de retorno a la bicameralidad, eso, sin lugar a dudas, es algo perfectamente viable, dado que el referéndum confirmatorio que tuvimos nosotros el año pasado, en diciembre, es un referéndum que no impide que se vuelva a presentar una propuesta legislativa, sea por el Ejecutivo o sea por el Congreso de la República, y que esta sea una propuesta de reforma constitucional implementando la bicameralidad y ya quizás sin referéndum, votándola durante 2 legislaturas consecutivas por más de 2/3 de parlamentarios, el número total de parlamentarios. Eso, gracias por mencionarlo, porque han habido dudas, ¿no es cierto? Pero para nuestros televidentes, para los ciudadanos en general, hay que decir, se puede plantear nuevamente la bicameralidad, porque el referéndum que se llevó a cabo no fue por iniciativa ciudadana. Claro, si hubiese sido por iniciativa ciudadana, cambiaría la cosa. Totalmente, 2 años no se puede hacer nada al respecto. Sí. Pero esto que se dio en diciembre no estuvo regulado bajo la ley 26.300, que es la ley que justamente desarrolla los derechos de control y participación ciudadana y que obviamente contempla figuras como la revocatoria, la remoción de autoridades y también lo del referéndum. Son 404 páginas las que tiene ese documento, son 12 proyectos de ley, pero dicen, se habla de 8 principales puntos. Antes de ir a cada uno de estos puntos, que son bastante amplios, hablaba sobre la modificación del sistema electoral. Yo te consulto directamente como especialista justamente en materia electoral, ¿dónde queda la posibilidad de un código electoral integral? El día de ayer hablábamos justamente sobre la próxima presentación que va a tener el Jurado Nacional de Elecciones de un documento de esta índole. Claro, lo que pasa es que se tiene que, a nivel del Parlamento, tener muy en claro si queremos una sola norma que condense toda la legislación electoral, o sea, la gran parte de la legislación electoral, o queremos, como lo tenemos actualmente, leyes que regulan determinados procesos electorales, por ejemplo, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales, la ley orgánica de elecciones que regula los procesos de elecciones nacionales, y bueno, la ley de parlamento andino, que es una ley propia, una ley electoral que ve este tipo de elecciones. Ahora, nosotros básicamente lo que tenemos que ver es que si bien las propuestas son bastante integrales, bastante ambiciosas y solucionarían temas de fondo de aprobarse, también hay que ver de que un código electoral es muy necesario porque podría recoger estas normas sustantivas y también las normas adjetivas o procesales, que es justamente algo que es muy importante de regular, porque eso sí es algo de no tienen que estar en contraposición, porque bueno, ayer mismo lo vimos también, ¿no es cierto? Hay muchísimos puntos en común. Ahora, hablábamos sobre la viabilidad, ¿no es cierto?, de las reformas. En tu experiencia, ¿cuáles serían las medidas más viables? No sé si en el corto o mediano plazo. Lo que se tendría que ver acá es básicamente la bicameralidad. Creo que en el Parlamento hay el temperamento de llevarlo adelante. Eso es un tema importante. Está fresco además. El tema de elecciones internas, pasándonos de algo, digamos, de fondo político, como es el cambiar el sistema electoral con esta bicameralidad, pasándonos al tema procesal, ese salto, a razón de tu pregunta, Mirta. Mira, ahí, por ejemplo, veo que hay un entrampamiento que se vendría.
Porque obviamente en los partidos políticos, en general, y especialmente también en aquellos que tienen representación parlamentaria como para poder ver si es viable o no esta reforma, existe la necesidad, digamos, de mantener a las autoridades electorales fuera de este tipo de procesos electorales internos. No hay una disposición, digamos, a incorporarlos y sobre todo a regularlos como lo plantea la Comisión de Reforma. Sí, porque se ha discutido Político. Muchísimo, ¿no? Claro, No todas en un solo día en simultáneo, elecciones abiertas, sacar una determinada cantidad de votación, que es lo que justamente señala la propuesta, 281.000 votos más o menos. De acuerdo a la última elección general realizada. En fin, son cuestiones que, por ejemplo, a los partidos políticos les generaría complicaciones, en buena cuenta. Se habla también sobre el requisito para postular dentro de elecciones internas. Totalmente. Eso también, por ejemplo, es algo que por Pero es ahí, solo un año. Sí, ¿no? pero de todas maneras, lo que habría que en todo caso definir bien ahí es si es, en el caso, por ejemplo, de elecciones regionales o municipales, cabeza de lista, o miembros de algún consejo regional o municipal. Y si es el caso del presidente de la República, si es que, por ejemplo, puede ser invitado un independiente, cabeza de lista, obviamente, de la fórmula presidencial. Bueno, ese ejercicio sin duda es interesante, ¿no? Porque Y lo de vamos a desarrollo ver, legal. y lo vamos a ver en la práctica, además, ya espero dentro de poco, Claro. porque seguramente por el nivel de factibilidad, viabilidad, es que se van a ir dando las discusiones y los acuerdos. Claro. Eso último, por ejemplo, va ya en el desarrollo legal. Hay que ver cómo, digamos, va a plantearse este tipo de normatividad que va a demandar en algunos casos una reforma constitucional. La bicameralidad sí o sí es una reforma constitucional. La eliminación del voto preferencial podría ser, bueno, definitivamente también es un tema de desarrollo normativo, legal, decantado de la propia Constitución. Ahí hay que analizar, por ejemplo, varias figuras que en sí podrían generar pues cambios bastante drásticos en lo que es hoy en día la normatividad electoral. ¿Qué tal si vamos un poco antes de la democracia interna y hablamos sobre la inscripción y cancelación de organizaciones políticas? Correcto. Y lo que plantea la Comisión de Alto Nivel? Es interesantísimo porque, por ejemplo, está obligando a que los partidos políticos participen en elecciones regionales y municipales. Así es, han puesto un, no porcentaje, pero una medida, como una media, ¿no? Claro, a mí en lo particular, en ese extremo, me genera un poco de preocupación. ¿Por qué? Porque tengo un enfoque algo más conservador en la medida que los partidos políticos tienen que reforzarse internamente para poder y analizando hacer un además trabajo. la realidad, o sea, lo que ya hay. A veces un trabajo político de 4 años es muy corto el plazo, aunque se propone la modificación a 5 años, por ejemplo, en el caso de las elecciones regionales y municipales, pero es un plazo igual corto. Un partido político puede ser que decida postular a candidaturas quizás 10 años después de que se formó, pero haciendo un trabajo integral de bases a nivel nacional y agarrando fuerza y sintiendo justamente que tiene la vía electoral como para poder tener un buen resultado. Para ser más claro con lo que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Se habla de al menos 4 sobre 5 de los gobiernos regionales, no sé, un 80%, ¿no es cierto? Es que los están obligando a postular, sí claro, o sí. Sería la obligación. Sí, 1 sobre 2 de provincias, es decir, al menos tendrían que tener presencia al menos en la mitad de provincias y 1 de 3 en distritos. Claro. ¿No? Porque claro, durante cada proceso electoral siempre se dice, bueno, pero esa agrupación no participa, ¿no es cierto? No se sabe para qué tiene la inscripción, y de no darse claro, la participación en estas medidas, se cancelaría la inscripción de la organización política. Se cancelaría. Y obviamente pues es una modificación ahí de la ley, de la actual ley de organizaciones políticas, porque hay un artículo específico que es el que regula justamente la pérdida de inscripción. Muy bien. Sobre los requisitos en cuanto a las firmas, que también es algo que se ha discutido mucho, ¿qué es lo que propone la Comisión? En el tema de la Comisión hay una propuesta de ir más que todo a tener una militancia, 0.075% del número de electores. Más que las firmas de ciudadanos, ¿no es cierto? Que finalmente pueden no tener ningún tipo de compromiso o vínculo con la organización política. Ocurre. Y ¿sabes qué cosa? Es muy importante ver ese tema de la seriedad que se le pretende dar justamente a este tipo de ya cuestiones procesales. No quería dejar de lado, mejor dicho, el tocar el tema de las multas. Es importantísimo que ya haya una seriedad en torno al pago de multas. Recientemente una organización política, un partido nacional, ha sido Voz Populi, que tiene una judicialización, bueno, creo que de conocimiento público, pero hay una judicialización de una cobranza coactiva. Sí. Algo que se podría solucionar obviamente si es que la OMPE tuviese un área de ejecución coactiva como la tiene el jurado. Claro. Pero habría que tener en cuenta de que debe haber un marco legal que le dé fuerza
tanto a la OMPE como a jurado, pero básicamente a la OMPE por el tema del pago de las multas por infracciones a, por ejemplo, lo que es la presentación de informes de gastos de campaña y todo ello. Es importante que sí tenga el marco legal. Claro. Porque una cosa es que cree una ejecución coactiva y otra cosa es que, por ejemplo, cree el marco legal por el cual se sanciona al partido si es que en un año no paga la multa. Claro. Es más, sería quizás un poco más ambicioso y haría algo que por ley tiene que ser siempre de manera expresa en la norma. O sea, tiene que estar de manera expresa en la norma. Solidaridad para el pago de las deudas, tanto a los candidatos como a los dirigentes del partido en el momento de la elección. Es que es extraño, ¿no es cierto?, que no se esté a derecho, si eres una organización política, y que tengas muchísimas multas, ¿no? Claro. Que todas ellas de repente hayan sido apeladas. Al final es un poco un saludo a la bandera, como decían algunos. Por supuesto, ¿no? Y ahí viene un tema importante. No hay ningún tipo de costo real. Si agregamos a la propuesta que ha hecho la Comisión de Reforma Política el hecho de establecer una solidaridad, o sea, una responsabilidad solidaria que tiene que ser por ley necesariamente para el pago de estas multas dentro del año que ellos señalan, sería fabuloso. Porque también, ¿sabes qué cosa, Mirta? Tenemos que darle seriedad al sistema. Y es muy importante pues que los actores no jueguen al perro muerto, por decirlo de alguna manera, discúlpeme el término coloquial, con lo que es en sí pues la labor punitiva del Estado cuando hay infracciones que evidentemente están debidamente acreditadas, porque había un debido proceso para determinar la responsabilidad o no de estos dirigentes o candidatos. Uno de los temas más importantes que necesita definitivamente regulación es el financiamiento político. ¿Qué propuestas ha recogido la comisión de alto nivel? ¿Cuáles de repente ha manifestado? Actualmente tenemos el financiamiento público indirecto a través de la banda, digamos la banda o la franja electoral. Ese financiamiento nos coloca a todos en el partidor en igualdad de condiciones. Se terminó esa simetría de los candidatos con mayores recursos que contrataban a la televisión y a la radio, que son los medios de comunicación masiva por excelencia, y obviamente pues dejaban en desventaja a los candidatos menos agraciados, digamos, con el aporte, el apoyo a sus proyectos políticos. O la popularidad. Popularidad, también, siendo más claros. Ahora, ¿qué ocurre? Acá habría también financiamiento para las campañas en sí. Así es, o sea, eso es lo nuevo. Eso es algo novedoso y muy saludable. ¿Por qué? Porque tenemos que ordenar la campaña. En la campaña existe gastos que son muy difíciles de cuantificar. Aquellas personas, por ejemplo, que nos pueden estar escuchando y que han hecho trabajo político, ¿cuánto cuesta armar un meeting? Desde transportar a las personas, comprar el chancay con la gaseosa para que vayan en el bus, digamos, en una movilización porque es una práctica, o si no darles algo de comer. En realidad el transporte de las bases, eso ya genera un gasto impresionante. Y algo que es importante es justamente el tener control en sí de toda la actividad proselitista para evitar que justamente dinero que no sea quizás de procedencia lícita o digamos excesos que podrían afectar donaciones, por ejemplo, yo puedo hacer una donación formal al tope 60 UITs que me permite la norma, pero aparte doy 10 o 20 UITs, digamos, para gasto corriente, operativo. Si eso no está regulado, ahí tenemos un problema. Hay países, por ejemplo, como Chile, donde ya se ha prohibido el volanteo masivo, el uso de... Justamente fue una experiencia que tuvo el presidente del instituto, José Manuel Villalobos, cuando estuvo de observador allá en Chile, le llamó la atención que llegó y no encontró nada puesto en de lo que nosotros vemos acá, contaminación visual. Bueno, y hay más puntos, ojo, que hacen referencia a lo que significa el financiamiento político, pero como nos quedan un par de minutos, es importante hablar sobre gobernabilidad y control político, sobre todo porque estamos cada vez más cerca del 4 de abril, donde se va a pedir el voto de confianza, y la comisión, lo que está proponiendo, la comisión que presidió el doctor Fernando Tuesta, es la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria. Algo que es saludable en la medida en que podría dar, digamos, mayor estabilidad. La relación ejecutivo-legislativo ha estado bastante cargada últimamente y el hecho de centrar la atención en el voto de confianza respecto del presidente del Consejo de Ministros es algo bueno porque nos podría ayudar a distinguir una serie de situaciones que pueden tornarse en algún momento conflictivas, tensas. Recordemos que tanto la famosa espada de Damocles de o la vacancia presidencial o la disolución del Parlamento. Era una constante de 2016, 2017 y bueno, ha sido bastante complicado, azaroso los años
pasados. Incluso el mismo 2018 ha sido un año, tuvimos una renuncia presidencial. Todo el antecedente de la crisis política bastante complicado que ha tenido nuestro país, Es ¿no? saludable que ¿sabes qué cosa? Y eso es lo que resalto del trabajo de la comisión. Es saludable que esta propuesta venga de una comisión y venga de una comisión de técnicos y una propuesta, digamos, no con ese tufillo político de que venga directamente el Ejecutivo o que venga directamente o de alguna organización Parlamento política, ¿no es cierto?, también, con nombre propio. Claro. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado. Por supuesto que hay muchísimos otros puntos que compartir con nuestros televidentes. Hacemos la invitación para que ustedes puedan acercarse a este informe, acercarse a esta reforma, qué es lo que dicen los especialistas que necesita nuestro país. No tiene que leer las 404 páginas, hay resúmenes en la web, ojalá puedan darle una revisión. A las órdenes. Muchísimas gracias a nuestro invitado José Tello Alfaro, analista y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Tenemos que hacer una pausa, no se mueva, retornamos con mucho más.